Evaluación como aprendizaje y para el aprendizaje. Parte 2. Este es el segundo video y documento como insumo para la capacitación en evaluación de los aprendizajes, destinado a docentes en general, proceso iniciado en el año 2013 con el primer video y documento. La totalidad son una serie de 3. Si usted no vio el primer video y documento correspondiente con las tareas sobre las definiciones nominales básicas como definición de evaluación, evaluación en base a norma, evaluación en base a criterio, evaluación, calificación, diferencias, lo primero que debe hacer es empezar por el primer video. Esta es la segunda entrega. Iremos haciendo ver cómo en toda nuestra tarea tenemos que llegar a una verdadera alfabetización del educando en el ciclo o nivel que corresponda, a la altura de las exigencias de la época. Para ello, tenemos que llegar a aplicar una evaluación auténtica, que en síntesis es una evaluación que valora desempeños. Esto requiere evaluar y enseñar siempre de diferentes formas para lograr un verdadero cambio de conducta en el alumno, duradero y significativo. Las instituciones educativas tienen como función clave la alfabetización y la socialización de los alumnos. Es importante tener en cuenta que hoy la alfabetización no es solo leer y escribir como lo entendíamos antes. Cabe preguntarnos qué significa saber leer hoy para considerarse alfabetizado en lectura. Leer palabras, párrafos, textos, lenguaje simbólico, mapas, imágenes, gráficos, estadística, inglés u otros idiomas, computación. Saber solo parte de lo señalado hace a las personas hoy semianalfabetas. Esta exigencia mayor y compleja del mundo de hoy en el sistema educativo se encuentra distribuido en distintas áreas o disciplinas, ofreciendo a los estudiantes un conocimiento científicamente elaborado para considerarse alfabetizado. También valdría preguntarse por qué separar el conocimiento en áreas, disciplinas. El conocimiento es uno solo. Las personas no tenemos el cerebro dividido en partes para abordar los contenidos que cada área de estudio requiere. Si tenemos en cuenta lo dicho, deberíamos colocar un objeto cualquiera y aplicando las técnicas de pensamiento complejo, ir construyendo un saber pertinente que permita transferir lo aprendido a situaciones nuevas de la vida. Además, no podemos olvidar que el conocimiento es la base de la cultura de un pueblo. Esa cultura se forma y se enriquece por distintos conocimientos y vivencias que provienen sobre todo de dos fuentes claves. Una de ellas del mundo, de la familia, del barrio, de la calle, y la otra del saber científicamente elaborado
que es propio de las instituciones educativas. Para abordar el segundo grupo de saberes, con métodos, reglas, propiedades, propios de lo científico y de la escuela, surge la necesidad de agrupar los conocimientos escolares en distintas áreas de estudio. En cada área de estudio, cada docente debe tener claridad en los siguientes aspectos: objeto de estudio del área que desarrolla, bloques de contenidos que la componen, especificaciones, capacidades a desarrollar en los alumnos, distintas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que componen el área a su cargo. ¿Qué significan cada uno de estos aspectos? ¿Y qué repercusión tienen en la enseñanza y en la evaluación? Tomemos el primero, objeto de estudio. El dominio que cada docente tiene en este aspecto direcciona todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en su área. El docente prioriza saberes al planificar, enseñar, evaluar, impide la redacción de consignas ambiguas en las evaluaciones, permite enseñar y evaluar lo esencial. Los docentes de las áreas abordadas en evaluación sistemática, lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, encontrarán en el documento que acompaña a este video el objeto de estudio de las áreas mencionadas. Lo expuesto no implica que todos los docentes estén de acuerdo en lo definido. El intercambio de ideas y el consenso al respecto enriquece todo el trabajo. Lo importante es llegar a un acuerdo entre todos los docentes por área de estudio. Los invitamos a intercambiar experiencias vía soporte digital y a acordar definiciones nominales básicas entre todos. Los docentes cuyas áreas no están en los ejemplos dados deben realizar esta tarea. ¿Cuál es el objeto de estudio del arte? ¿Cuál es el objeto de estudio de la contabilidad? ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación física? Una vez definido el objeto de estudio de cada área, debemos tener claridad sobre los distintos bloques de contenidos. Este es el segundo aspecto a abordar. En cada bloque de contenido ubicamos los núcleos de aprendizajes prioritarios, respondiendo a los saberes esperados. Esto hace a que en un área de estudio los saberes básicos fundamentales, tanto para enseñar como para evaluar, no respondan a gustos particulares de cada docente. La mayoría de las áreas están, mutiladas. ¿Qué quiere decir esto? Se enseña mucho de algún contenido y poco o nada de otros, tan importante como el elegido. En geografía se analiza mucho el medio natural desde el punto de vista físico y no se consideran las decisiones políticas y sociales que cambian realidades. En matemática se acentúa la enseñanza en numeración y operaciones en primaria, álgebra, polinomios, ecuaciones en secundaria y poco o nada en los dos niveles de geometría, medición, estadística y probabilidad. En lengua se favorece el análisis gramatical frente al desarrollo de habilidades relacionadas con lectura comprensiva, expresión oral y escucha atenta. Las inferencias arrojan siempre bajos logros. En historia se estudian los hechos aislados con muy poco análisis de los procesos que los contextualizan y hacen entender las causas de esos hechos. En ciencias naturales encontramos mayor desarrollo de contenidos relacionados con los seres vivos y el medio ambiente,
y menos contenidos relacionados con la física y la química. En educación física se favorece la práctica de un deporte, pero poco o nada de educación corporal, cuidado de la salud, cultura general del deporte. En arte se aprenden técnicas aisladas de un baile, de pintura, de teatro, pero se desarrolla poco la cultura general de lo abordado, ubicación, por ejemplo, de ese arte en la historia. Los docentes que en sus áreas escapan a esta realidad continúen como hasta hoy. Eso es seriedad intelectual. Tomemos el tercer aspecto, especificaciones. Para realizar las especificaciones, en cada área o disciplina de estudio se debe, primero, tener en cuenta cada bloque de contenidos, los núcleos de aprendizajes prioritarios, objetivos generales. Segundo, de ellos se elaboran las capacidades sobre los contenidos a desarrollar en los alumnos para lograr desempeño. Sirven tanto para el proceso de enseñanza y aprendizaje como para el de evaluación. Como su nombre lo indica, se trata de especificar lo más claro posible lo sustancial de cada área de estudio. Este aspecto es uno de los más cuestionados y difíciles de realizar. Presenta problemas tanto al planificar como al enseñar y evaluar. Intentaremos explicar con imágenes que clarifiquen la manera de seleccionar los indicadores de logros específicos del aprendizaje como de la evaluación, es decir, las especificaciones. Comparándolos con un campo donde se han plantado árboles cuyas especies queremos conservar, pero también tenemos maleza, flores, otros cultivos. Al tener que elegir lo más importante, debemos limpiar ese campo, dejando un árbol representante de cada especie a conservar. Haciendo un paralelo con el conocimiento a desarrollar en cada área de estudio, esos árboles son las capacidades sobre los contenidos para lograr desempeño en los alumnos, es decir, lo básico, lo fundamental para seguir aprendiendo. Si seguimos comparando con el campo con árboles, en esa plantación, las malezas, en las áreas de estudio representan los saberes que no son lo esencial, los aprendizajes mecánicos, los conceptos de memoria que se olvidan pronto, los conocimientos que los alumnos no saben para qué sirven ni de dónde provienen. Las flores serían los saberes de los que los docentes damos una gran cantidad. Estos son importantes, pero se llevan medio ciclo lectivo y obstaculizan el desarrollo de estos otros saberes indispensables para seguir aprendiendo. En esta analogía, intentamos representar nuestra tarea de especificar capacidades sobre los contenidos para lograr desempeño en los alumnos, es decir, un verdadero cambio de conducta. Se trata de trabajar lo esencial, no todo. Por ello decimos que las especificaciones son la columna vertebral del área o disciplina en estudio. Si las seleccionamos bien, no interesa que cambie el currículum. Lo esencial estará siempre, aunque tenga nombres distintos. Cuando mucho, por avance de la sociedad y requerimiento de nuevos conocimientos, aparece un contenido nuevo. Además, esto hace al equilibrio del área y a que no falte lo fundamental para lograr alfabetizar a nuestros alumnos a la altura de las exigencias de la época,
en cada área abordada. Con claridad en lo anterior, abordamos el último aspecto: distintas metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Muy importante es que estos aspectos tengan en cuenta las distintas trayectorias escolares de los alumnos. Para ello, aconsejamos el material de cuadernos para el aula, la revista Aportes, el material de Mendoza Lee y Escribe, Aprendiendo de los errores, material para el alumno, y el desplegable, material para el docente, realizados para tercero y séptimo grado de nivel primario y para segundo y quinto año de nivel secundario. Y toda la valiosa documentación con que cuenta nuestra provincia desde distintas gestiones de gobierno. Para ejemplo de cómo realizar esta tarea, remitimos al documento que acompaña este video y ofrecemos algunos bloques de contenidos de áreas en estudio con sus respectivas especificaciones. Sobre las mismas podemos intercambiar opiniones. En todas las áreas, los docentes deben elaborar estas especificaciones. Aquí aconsejamos, sobre todo, orientarse por el material denominado Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza, revista realizada especialmente para la evaluación. Abordamos ahora una pregunta que siempre aparece en los distintos encuentros. Cuando evaluamos, ¿medimos? Terminantemente, sí. Es fundamental tener en cuenta que previo a cualquier evaluación, que es un juicio de valor, existe un sistema de medición y el mismo, en el campo que sea, no puede ser ambiguo. Nadie se pesaría en una balanza cuyo peso arrojado varía significativamente de un día para otro. ¿Cuáles son los principales problemas de todas las evaluaciones educativas? Carecer de confiabilidad y validez. Estos aspectos hay que fundamentarlos muy bien para considerar serias nuestras evaluaciones. A confiabilidad y validez también le agregamos pertinencia. En estos aspectos, sobre todo en los primeros, está el sistema de medición. ¿Por qué empezó a preocupar la confiabilidad y validez en las evaluaciones? Esto se debe al paso de los exámenes orales a los escritos. Hasta 1854, los exámenes eran solamente interrogatorios orales. Cuando los exámenes son orales, al dialogar con los alumnos como docentes, arreglamos las preguntas, pedimos ejemplos, aclaramos qué estamos solicitando del saber en cuestión. Recordemos del primer video que el aprendizaje no se puede ni observar ni medir directamente. Está en el interior del cerebro del alumno. La experiencia que vamos a narrar fue una investigación realizada en varias áreas de estudio. Analizamos solo una del área de inglés, que se dio en 1928, y consistió en solicitarle a 100 profesores del área que corrigieran un test previo a haber sido evaluado el mismo como excelente por un comité de expertos. Los profesores no conocían ese dato. Tampoco sabían que el alumno que rindió el test era del último grado de preparatoria y reportero de un periódico de la ciudad. Las calificaciones del test variaron entre 60 y 93 puntos entre los docentes evaluadores. Además, unos profesores señalaron que el examinado estaba en quinto de la primaria y otros dijeron que era de tercero de la universidad. Lo expuesto brevemente da idea del grado de subjetividad con que los docentes generalmente corregimos las evaluaciones de los alumnos. Esto debe corregirse. La confiabilidad se refiere al grado de consistencia que existe entre repetidas mediciones del mismo test, aplicado a grupos semejantes de personas y corregido por docentes de materias paralelas con criterios cada vez más comunes.
De allí la necesidad de trabajar juntos esos criterios. Previo a esto, es fundamental que los docentes de las mismas materias y de grados paralelos coincidamos en el objeto de estudio, en los bloques de contenidos, en las especificaciones. Veamos ahora validez. Muchas veces observamos evaluaciones donde la especificación dice comparar y el ítem, ejercicio, actividad, no es de comparar, es de memorizar, interpretar otra capacidad. Validez es la precisión con que una evaluación mide lo que dice que pretende medir. Por eso decimos que confiabilidad y validez son la base normativa para que el juicio de valor sea indiscutible. Ahora bien, una evaluación puede tener estos requisitos, pero resulta que está trabajando capacidades con contenidos desactualizados. Hablamos de pertinencia. La pertinencia significa entonces que las especificaciones respondan también a contenidos actuales. En este contexto, la evaluación es siempre diagnóstica, formativa y continua. Regula siempre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bajo este enfoque, toma especial importancia el estudio del error. Algunos están relacionados con una distracción, por ejemplo, copiar mal un número, una palabra, orden de acciones. Otros son una forma de pensar distinta o un aprendizaje incompleto. Al descubrir el error es necesario, primero, analizarlo y luego hacerle explicar al alumno cómo o qué hizo. Se trata de descubrir cómo razonó. El error se transforma en una fuente de información para docentes y alumnos y deja de tener una carga negativa. Hablamos de una pedagogía del error en el sentido de que no se persigue para castigar y se acepta como hecho natural que acompaña al aprendizaje. Es un derecho de todo el que aprende. Al evaluar se trata de identificar logros para potenciar y dificultades para corregir a tiempo entre todos. Esto es fundamental para seguir aprendiendo. Implica ir evaluando siempre el proceso antes que el resultado, con enseñanzas, alternativas e instrumentos de evaluación variados en su forma y estructura. Este último aspecto es el contenido especial del tercer video y documento. En él serán abordadas cada una de las distintas formas y estructuras de evaluación con su marco teórico, reglas y ejemplos alternativos para las diferentes áreas o disciplinas de estudio. Serán desarrollados prueba oral, escrita, práctica, pruebas escritas de opción múltiple, apareamiento, completar, respuesta abierta, semiabierta, distintas técnicas de observación, sistemática, no sistemáticas, directas, indirectas, sociogramas, autoinformes, agenda de sala, registro, listado de acciones, registro en video e invitado, mosaico, portafolio, rúbrica, etc. La tercera entrega completa la serie de capacitación en evaluación como aprendizaje y para el aprendizaje, material elaborado desde la Dirección de Evaluación para todos los docentes de la provincia. Debemos ser conscientes que la aplicación de todos estos instrumentos sin cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje
regulado desde la evaluación no conduce a una alfabetización a la altura de las exigencias de la época. Por ello, a pesar de reiterados pedidos, no empezamos por el desarrollo de estas técnicas e instrumentos. Las incorporamos en un próximo video. Antes de terminar, hablaremos de dos competencias transversales, que también deben ser reguladas desde la evaluación y desarrolladas por todos los docentes: la alfabetización en lectura y la formación de los alumnos como estudiantes. Sabemos que la base de la alfabetización es saber leer y escribir. Nos quejamos mucho de que los alumnos no dominan estas competencias. También sostenemos que no saben estudiar. Una sola área de estudio no puede lograr la alfabetización en lectura requerida en cada nivel de escolarización. Desde la escuela, la lectura debe ser fomentada en todas las áreas o disciplinas y por todos los docentes. También hay responsabilidad en las familias, los medios de comunicación y la sociedad en general. Es necesario unir esfuerzos para fomentar la lectura entre todos. Desde las instituciones educativas se propone trabajar 4 capacidades claves: leer, escribir, hablar y escuchar. Todos necesitamos de ellas en la materia que sea necesario. Lo expuesto no invade al área de lengua, solo la complementa. Primera tarea: presentar y usar los siguientes tipos de libros. Primero, diccionario. Todas las clases debieran tener por lo menos uno. ¿Qué significa una palabra? Buscamos en él. Segundo, enciclopedia. No entiendo bien un concepto. Vamos a ella. Tercero, textos de estudio del área o disciplina abordada. ¿Qué más se puede saber sobre un tema o parte de lo dado por la seño, el profe? Busco en estos libros. Estas tareas deben hacerse desde el primer día de clase en el nivel inicial hasta 5º año del nivel secundario. Somos conscientes que la mayoría buscará esta información cada día más en soporte digital, pero es clave resaltar la importancia de la fuente usada. El tipo de fuente da la seriedad de la información. Segunda tarea: leer en voz alta. En los primeros años de estudio, lee el maestro cuentos, relatos, definiciones del diccionario. Luego los alumnos. Después los dos, maestros, profesores, alternando con los alumnos. El lector busca al lector. Los vínculos entre lectores generan lectura. Hay que habilitar la construcción de redes y ciudades lectoras, ricas, variadas y flexibles, siempre en obras. Los profesores de nivel secundario deberíamos leer en voz alta las definiciones, aspectos más importantes de los conocimientos desarrollados. Importante es hacer leer a los alumnos en clase e interrogar, intercambiar explicaciones y opiniones. En áreas como educación artística y educación física, se recomienda además leer, redactar, interpretar instructivos, ubicar y leer en un mapa donde se practica más el deporte enseñado, leer un autor interesante de la técnica de arte desarrollada, ver y leer láminas, cuadros, fotografías. Desde las investigaciones se sostiene que los alumnos aprenden con modelos. Todos los docentes debemos ser modelos de lectura
en todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Los adultos, leyendo, damos pausas a la lectura, subrayamos con la voz lo más importante, resaltamos el dato clave, damos ritmo a lo leído, respetamos silencios, preguntamos, ponemos ejemplos, orientamos la observación. Además, todo el vocabulario específico de cada área de estudio es responsabilidad del docente que la desarrolla. Isósceles, matemática, grafema, lengua, multicausalidad, historia, collage, arte, corner, educación física, etc. La lectura y escritura correcta la construimos entre todos. El sentido de la misma también. Consideremos ahora la otra competencia transversal, formación de los alumnos como estudiantes. Los alumnos no nacen estudiantes, se hacen. Es un largo camino y una construcción colectiva. En las aulas suele escucharse: estudien del libro para la próxima clase tal tema. Los niños y jóvenes pueden preguntarse: ¿podré marcar el libro? ¿En qué parte está lo pedido? ¿Cómo se hace para buscar en el libro rápidamente? Además, los docentes debemos enseñar a estudiar en el área o disciplina que desarrollamos. Unas materias se estudian mejor con imágenes, con lápiz y papel, otras con gráficos, con cuadros sinópticos, con mapas conceptuales, con la utilización de modelos para comparar o armar, con la repetición de ciertas prácticas, utilizando también técnicas que favorezcan la creatividad. Mi materia, ¿cómo se estudia mejor? ¿Enseñé esas técnicas? Estudiar es realmente un trabajo difícil. Exige de quien lo hace una postura crítica, sistemática. Exige una disciplina intelectual que no se adquiere sino practicándola. Como magnetizado por la palabra del autor, procurando memorizar sus afirmaciones, eso no es estudiar. Estudiar es buscar las relaciones entre el contenido en estudio y otras dimensiones afines con el conocimiento. Estudiar es una forma de reinventar, de recrear, de reescribir. Es una actitud frente al mundo, asumir una postura de curiosidad, preguntar, indagar, buscar. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Lo expresado por Paulo Freire da la idea de la complejidad del acto de estudiar y lo define como proceso abierto a lo largo de toda la vida. Nos resta solo decirles: ojalá lo ofrecido sea de utilidad en la difícil tarea de enseñar, aprender y evaluar. Muchas gracias.